Como todos los agricultores y comercializadores saben, existen unas normas de calidad que hay que cumplir. En esas normas de calidad nos indican el porcentaje de materia seca que ha de tener el aguacate para poderse recolectar. Ese porcentaje de materia seca no está calculado al azar. Es un porcentaje que en el caso del Hass, por ejemplo, en este aguacate que tenemos aquí en la mano, es un aguacate Hass, tiene que tener un mínimo de un 21% de materia seca. Ese porcentaje de materia seca está relacionado con el contenido de aceite que va a tener el aguacate y es lo que le va a dar un mejor o peor sabor. Pero el mínimo es un 21% en el caso de Hass, porque si no se recolecta con ese porcentaje de materia seca, el aguacate no sería capaz de madurar adecuadamente. Por lo tanto, se estaría cometiendo un fraude. Si tú comercializas un aguacate que finalmente el consumidor no lo va a poder consumir porque el aguacate no madura adecuadamente, pues realmente sería un fraude, y por eso en las normas de comercialización del aguacate se indica que el mínimo porcentaje de materia seca para Hass es un 21%. Pues el consumidor no se queda contento con un 21% de materia seca. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos hecho muchas catas en el laboratorio con alrededor de 200 personas y cuando han evaluado el porcentaje de materia seca, o sea, la calidad del aguacate, aquellos aguacates que tenían un porcentaje de materia seca rondando el 21% estaban mal calificados, ¿vale? Sin embargo, cuando ya el aguacate alcanza un 24, un 25, incluso un 27% de materia seca, el consumidor dice que es un aguacate que ya tiene sabor a aguacate y que es lo que esperan cuando compran un aguacate, ¿no? Ese sabor. El aguacate es difícil determinar cuándo ha llegado exactamente a ese porcentaje de materia seca, porque no hay un método no destructivo, a ojo de buen cubero, como bien dices, que podamos saberlo, ¿no? Hay veces que hay determinados signos, por ejemplo, pues se crea una capa cerosa, en la zona del pedúnculo se queda un engrosamiento, etcétera, pero tendríamos que estar seguros que ese porcentaje de materia seca es el que tiene que ser. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Pues normalmente cuando ya está alcanzando esos signos visibles el aguacate, se suelen llevar unas muestras a las cooperativas y en las cooperativas suelen determinar el porcentaje de materia seca mediante un método de microondas, ¿vale? Pero hoy en día también hay algunas cooperativas que han ido disponiendo de unos equipos, que son unos equipos NIR, que son de infrarrojo cercano, que lo que hacen es que emiten una luz, ahora lo veremos también, y con esa luz podemos determinar el porcentaje de materia seca, ¿vale? No es un aparato tan analítico como una balanza, ¿vale? Pero sí que midiendo en muchas zonas del árbol, muchos aguacates, alrededor de unos 20, 30 aguacates, hemos comprobado que la media de esos aguacates, de ese porcentaje de materia seca, es muy parecido al que se obtiene en el microondas, con lo cual es un método no destructivo que tiene esa ventaja que no hay que recolectar la fruta y llevarla y analizarla fuera del árbol, sino que podemos ir teniendo unas indicaciones en el árbol para saber si realmente esa fruta está para coger o no. A ver, el aguacate, una vez que ya fructifica, empieza a tener un momento de crecimiento. A partir de un momento determinado, no porque sea más grande o más pequeño, la fruta deja de crecer y en ese momento es cuando empieza a acumular el aceite, ¿vale? Ese aceite es el que está relacionado con la cantidad de materia seca. Es más fácil determinar materia seca que determinar aceite, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Porque unas zonas del árbol puede tener más o menos, o unos aguacates están más maduros que otros. Bueno, porque todos aquellos aguacates que están en zonas donde realmente le da más el sol, en aquellas zonas donde se va a acumular antes ese porcentaje de materia seca y se podrían recolectar antes. Por eso un equipo que es no destructivo te podría indicar a lo mejor en una misma finca qué aguacates, en qué árboles están para ser recolectados y qué aguacates no se deberían recolectar en ese momento, sino dejarlos pasar aproximadamente pues, unos 15 días más o 20 días más para que alcancen el mismo porcentaje de materia seca que el que tienes en la zona más sur. También es verdad que hay aguacates en fincas que se riegan y aguacates en donde realmente no se utiliza riego. Entonces, también el riego puede hacer que, si es excesivo, ese porcentaje de materia seca se alcance más tarde, ¿vale? Por eso en zonas altas de la Orotava
son de los primeros aguacates que podrían recolectarse, porque normalmente en esas zonas no se riega. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo no recolectar la fruta antes de tiempo. Primero porque se podría tener una inspección y quien tiene la inspección no es el agricultor, sino es el que va a comercializar la fruta. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando el aguacate sube mucho de precio, estamos un poco ávidos de coger el aguacate, pero no se debe recolectar a menos que estemos seguros que ese aguacate de esa zona determinada ya tiene el porcentaje de materia seca que te va a exigir la inspección. A ver, el contenido de aceite es inherente a la calidad de la fruta. Cuanto más aceite tienes, realmente va a ser más palatable, va a tener mejor gusto, va a tener, cuando la gente dice, ay, me compré un aguacate y mira que me costó y está aguachento. Claro, son aguacates que están, a lo mejor, que cumplen con la normativa, están con un 21% de materia seca, pero es un aguacate que, como si dijéramos, todavía no está acabado de hacer, ¿vale? Es capaz de madurar, es capaz de que el consumidor lo puede consumir, pero no ha alcanzado esas exigencias que tiene el consumidor, ¿vale? Por eso, en muchas regiones y en muchos lugares del mundo, como por ejemplo puede ser Perú o por ejemplo Chile, etcétera, exigen al aguacate que tenga un 23,5% de materia seca. Y realmente lo que nosotros hemos visto cuando hemos hecho las catas dentro de lo que es el laboratorio es que el consumidor empieza a decir que el aguacate está bueno a partir de ese porcentaje de materia seca. Nosotros tenemos unos proyectos CAIA, que son proyectos que de alguna manera el Consejo Asesor indica las líneas que han de seguir o ha de seguir este instituto en investigación para poder proveer al sector de herramientas que ayude a la comercialización de sus productos o en temas, por ejemplo, de plagas y enfermedades para ver cómo poder atajarlas, etcétera. Entonces, este proyecto de aguacate es un proyecto multidisciplinar porque se trabaja en riego, se trabaja en patrones, se trabaja en un montón de aspectos y nosotros trabajamos en la parte de post cosecha, en la parte de recolección y en la parte de utilización de todo lo que es el destrío que se puede generar en esas cooperativas, ¿vale? O sea, tenemos un aguacate que cuando llega el momento de clasificarlo, pues no se puede comercializar bien porque tiene golpes de sol o bien porque es un aguacate que es más pequeño de lo que permite las normas de comercialización, pero es un aguacate que realmente su pulpa pues está perfecta. Entonces lo que estamos haciendo es obtener distintos productos de esos destríos, ¿no? Entonces estamos obteniendo, pues por ejemplo, de la pulpa, hemos estabilizado esa pulpa y una vez estabilizada por congelación, por deshidratación, etcétera, pues hemos visto que se podrían producir o podríamos generar algunos productos, por ejemplo, pasta de aguacate, hemos obtenido, por ejemplo, una especie de gazpacho pero de aguacate, un helado de aguacate y los hemos dado a probar en este caso en el instituto y también han tenido muy buena aceptación. Luego, por ejemplo, pues también de esa pulpa, que incluso puede quedar, pues pulpa que viene, vamos a poner toda esa fruta que viene con algunos mordiscos de algunos roedores de campo, etcétera, pues dices, bueno, no puedo obtener algo para alimentación, pero sí a lo mejor puedes obtener unos aceites, que esos aceites se puedan utilizar, por ejemplo, en cosmética. Entonces hemos hecho métodos de extracción de esos aceites a partir de la pulpa para que ese aceite de aguacate, de pulpa de aguacate, se pudiera utilizar en cosmética, por ejemplo. Bueno, mi recomendación es que el aguacate se tiene que recolectar en un momento del día que no tenga muchísimo calor, porque el aguacate es un fruto climatérico y al ser un fruto climatérico, pues es un fruto que se va a estresar mucho. Entonces, a temperaturas muy altas lo que va a hacer es respirar mucho y, sobre todo, cuando se dice, no, el aguacate no madura en árbol, es un sí pero no, es decir, el aguacate va a ir acumulando esa materia seca, ese aceite y, lógicamente, todos lo tenemos claro, cuando tú recolectas un aguacate ya a final de campaña, su vida comercial es muchísimo más cortita que cuando lo recolectas a principio de la campaña. ¿Por qué? Porque ese mayor contenido en aceite hace que el aguacate haya perdido parte de su vida en verde, ¿vale? Entonces, volviendo a que es un fruto climatérico, lo que se hace a principio de campaña es someterlo para que el aguacate madure todo de manera igual,
Se ha visto también que se incrementan las ventas cuando el consumidor va a un supermercado y ve que el aguacate ya está en su punto óptimo de consumo, que se lo puede llevar a su casa y lo puede consumir ese día o 2 o 3 días más. Cuando el consumidor se lleva un aguacate como este y va a tener lo que tener en el frutero, está ahí mirándolo día tras día y toqueteándolo día tras día para ver en qué momento está maduro. Entonces, ¿cómo se evita eso? Pues pasando el aguacate por las cámaras de maduración, ¿vale? Entonces, la recolección tiene que ser muy cuidadosa, en un momento donde no haya mucho calor, intentar que la fruta que se haya recolectado, si no hay unas cámaras de enfriamiento o lo que sea, tenerla en zonas a cubierto. En el momento que se recolecta la fruta, dejar un pedúnculo de alrededor de 1 centímetro, que es lo que te dice la norma, porque cuando son muy largos pueden también producir daños en las frutas colindantes. Y sobre todo en la manipulación de la comercialización, pues también tener cuidado en el volcado de la fruta, que no se golpee mucho, porque todo eso lo que va a hacer es hacer que la fruta produzca etileno, y el etileno lo que va a hacer es acelerar la maduración de la fruta, ¿vale? Sí, bueno, hay muchas cooperativas que trabajan ya muy bien, lo tengo que decir, y conocen ya bastante bien cómo hay que madurar la fruta en función del canal al que vayan dirigido. Hay veces que quien solicita la fruta de una determinada manera, es decir, el comercializador final, hay veces que la manera en la que quiere pedir esa fruta es la que hace que luego no llegue adecuadamente al consumidor, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que todas las etapas las tengamos de una misma mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la manera de tener cuidado con tu fruta desde que sale al campo hasta que llega a la boca del consumidor. Entonces es muy importante que todas esas etapas estén bien enlazadas y que nadie tenga más importancia que nadie. Es decir, si tú tienes un aguacate que tú sabes en qué momento lo tienes que madurar y cómo lo tienes que sacar de tu cámara de maduración para que llegue al consumidor adecuadamente, tú lo sabes, pero si tú vendes tu aguacate a otro madurador, el madurador que te dé la garantía de que lo va a hacer como tú quieres que se haga, porque si lo hace, bueno, porque es que ahora no voy a meter mucha fruta en la cámara de maduración porque no tengo tanta demanda, y lo aguanta, puede llegar un momento en el que cuando lo vaya a meter ya sea demasiado tarde. Bueno, pues ahora en el laboratorio estamos 6 personas contando conmigo. Tenemos una analista de laboratorio que nos ayuda en todas las tareas. No solamente trabajamos con aguacate, trabajamos con plátano, trabajamos con pitaya, trabajamos con maracuyá, trabajamos con un montón de frutas tropicales, y hay veces que esto más que un laboratorio parece una frutería porque tenemos de todo. Además intentamos sacarle provecho a todo, lo que habíamos dicho, ¿no? Estamos intentando buscar un residuo cero. Y todo es comestible y de todo se pueden sacar cosas interesantes, ¿no? También trabajamos con opuntia, con el tuno di Jenny, trabajamos con el higo pico, o sea, trabajamos con muchas cosas que nos dan mucha información, a veces incluso en demasía, ¿no? Tenemos 2 personas que están contratadas con proyectos Kaya, una por la parte de pitaya, otra por la parte de aguacate, y una niña que está también contratada con un proyecto Kaya de Crown Rot, de la parte de pudrición de corona de plátano, que ahora acaba de concederle una beca predoctoral para hacer su doctorado, ¿vale? Entonces ahora se incorporará para hacer su tesis doctoral en una temática que también es la obtención de compuestos antioxidantes, antifúngicos, compuestos bioactivos que puedan resultar interesantes a partir de frutas tropicales, ¿vale? Y luego tenemos a una niña que acaba de sacar su plaza, que se llama Eva, que es colaboradora científica, es decir, ya investigadora del instituto, y que también está con nosotros aquí en el Laboratorio de Post-Cosecha y Tecnología de los Alimentos. Bueno, a ver, nosotros todas las tareas que hacemos en este laboratorio intentamos que tengan una transferencia al sector, que el sector se vea, o sea, el primer beneficiado sobre lo que estamos haciendo. Muchas veces lo que es el mundo de la investigación requiere tiempos mucho más largos y, sin embargo, el sector requiere inmediatez para resolver sus problemas. Entonces intentamos un ten con ten, porque un instituto de investigación se debe a la investigación, pero por otro lado nuestra filosofía, sobre todo en este laboratorio, es que lo que hagamos tenga
una utilidad al sector, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos obteniendo de todo este destrío, que es una preocupación porque para las cooperativas y para los centros de empaquetado, etcétera, tener un producto que no saben o les va a costar deshacerse de él, porque lo tienen que llevar al PIRS, porque tienen que buscar un transporte que lo lleve o enterrarlo o quitar la pica o un montón de cosas. Todo eso, si nosotros podemos buscarle una segunda alternativa, no solamente es bueno para ellos, que podrían utilizar toda esa materia prima, sino que encima están revalorizando una materia prima que para ellos en este momento no tiene un valor. Entonces, también eso generaría pues algunas empresas que se puedan dedicar luego a la extracción de esos compuestos, pues bien para comercializarlos, bien porque los pueden incorporar a determinados alimentos, para hacer alimentos más funcionales, etcétera. Entonces, en ese aspecto, pues estamos trabajando en la obtención de todos los compuestos a partir de las pieles de las distintas frutas, o a partir de la semilla, o a partir incluso de pulpas de fruta que en ese momento no se pueden comercializar. Bueno, pues la vida no da para todo, pero sí que es verdad que vamos sacando nuestros informes. Estos proyectos Kaya, cada uno tiene un informe, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque normalmente son tareas que hay que ir cubriendo, ¿vale? Entonces, todas esas tareas que se van cubriendo tienen su propio informe. Y esos informes, pues normalmente se acaban recogiendo en hojas divulgativas, ¿vale? Entonces, normalmente ya hemos, por ejemplo, pues buscado o diseñado a través de un proyecto Kaya del de aguacate, una metodología de trabajo más rápida para poder determinar ese porcentaje de materia seca de manera más rápida por microondas, que en vez de tardar 2 o 3 días como se tardaba antes, pues ahora, y con mucha rotura de microondas según nos estaban comentando, pues nosotros lo hacemos ahora de una manera un poquito diferente, pero ya está publicada esa hoja divulgadora para que todo el que quiera seguirla pues pueda seguirla de una manera más rápida, ¿no? En cuestión de 10 minutos tienes el resultado del porcentaje de materia seca.